las 10:08 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vámonos de inmediato con más en el desarrollo de nuestro espacio. Hoy día lunes 4 de agosto. Y tenemos en nuestra entrevista, nuestra segunda de hoy también, un tema importante con un invitado que también reviste importancia y capacidad obviamente de hablar del tema. Tenemos la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Está con nosotros, regresa a cabina y en esta oportunidad ya con un código penal promulgado y que sin dudas, insisto, ha generado una gran cantidad de reacciones desde la valoración a lo que se tiene y a lo que implicaría el avance de tener. Y otros, por supuesto, señalando tal vez lo que faltaría, lo que tendría que perfeccionarse en el proceso en lo adelante. Muy buenos días, doctor Antoliano Peralta. Bienvenido a este Gobierno de la Mañana y la Z101 en este lunes. Gracias, buenos días a todos y a los oyentes también. Qué bien, vámonos de inmediato, compañeros. Antoliano, vamos a hablar del código. Había muchas, luego de la aprobación en el Congreso, yo vi muchas opiniones que hablaban, pedían al presidente que no lo promulgara. Porque supuestamente tenía componentes que significaban retroceso. Específicamente, desde el punto de vista jurídico, ¿qué motivó al presidente a tomar la decisión de promulgar el nuevo código? Bueno, el Poder Ejecutivo y el presidente en particular decidió promulgar el código porque todos sabemos, eso está fuera de discusión, de que la intención ancestral de aprobar esa ley era por la necesidad de sustituir el código ya añejo. Si las leyes son como todas las instituciones sociales y hasta como la gente que va envejeciendo, como los seres vivos que van envejeciendo y hay que cambiarlo. Ustedes ven que en este código, y escuché a Manuel que hizo un oportuno recuento de las novedades que también están reseñadas en los medios de hoy. Aparecen violaciones, aparecen tipos penales, elementos, conductas que deben ser sancionadas, que no existían en esa época, ni eran concebibles. Entonces, la necesidad de adecuarlo está fuera de toda discusión. Ahora, se suscitaron algunas discusiones sobre temas que todos ustedes conocen y al margen del tema más controversial, que es el tema del aborto y las causales, etcétera. También hubo otros asuntos en el código que merecieron ser revisados a última hora. Yo incluso llegué a decir en ocasiones que no en esta última etapa, que este código ya había envejecido, porque tenía más de 20 años y que cuando lo aprobaran iba a haber que revisarlo, porque cada 20 años una ley, un código, es necesario darle un vistazo, ¿verdad? Entonces, al final, y perdón que haga larga la respuesta, pero sí, amerita lo que quiero decir. Al final, cuando ya se veía la voluntad de aprobar el código, algunos actores del sistema de justicia y sectores interesados en que el código fuera lo mejor posible, intervinieron en el asunto. Y no es oculto que la Procuradora General de la República, quien todos sabemos que es una técnico en derecho penal y procesal penal y con mentalidad de esta época, porque se formó con el nuevo sistema, ella intervino y logró una serie de rectificaciones a última hora. Esto incluso ha dado lugar a que hay mucha gente criticando elementos del código que no aparecen en el código, porque están hablando sobre el código de hace 20 días, un mes, y en los últimos días, en las últimas horas, todavía se estaban haciendo rectificaciones. Entonces, yendo a la pregunta específica que me hace Rosendo, el Poder Ejecutivo en una visión rápida del código advirtió que el balance del contenido del código es positivo. Eso no quiere decir que el gobierno
ni el presidente, ni yo veamos que ese es el código perfecto, porque incluso el código tiene elementos que el presidente había defendido. Hay elementos que no están en el código que el presidente había defendido. Sin embargo, nosotros entendimos que había que transarse con esto. Si ese código tiene 1, 2, 3, 10, 12 disposiciones que deben ser ajustadas, era mejor negocio promulgar el código, y con esto estoy tratando de responder, y pelear por menos. No sé si logro explicarme. Pelear por menos, porque en sentido general el código es más actualizado, más amplio, contempla tipos y elementos que no estaban contemplados, aumenta las penas donde se consideraban que eran muy bajas, de manera que en sentido general la promulgación se hizo por eso, lo cual no quiere decir que nosotros entendamos que ese es el código ideal, pero sí estamos convencidos de que es mejor que el que había y que puede ser ajustado. Incluso el código tiene un diferimiento en su aplicación de 12 meses, y el mismo presidente del Senado dijo que el Senado, o que él como senador, no recuerdo sus palabras, iban a continuar la revisión de los elementos que ellos consideraran que pudieran ser ajustados en estos 12 meses. Y ahí quedamos. Antoliano, yo quiero hacerte una pregunta personal. Realmente tú... Apago los micrófonos. No. Las personales que se pueden hacer en este medio. ¿Tú te sientes conforme con ese código? Y si tú crees que la impunidad reinante en nuestro país se ha debido a atraso de la norma inexistente de preceptos legales. Ya. Ok. En la primera parte, perdón, de la pregunta me remito a lo ya dicho. Sobre si me siento conforme o no, ya lo expliqué. Y con relación a la impunidad... No, tú dijiste el Poder Ejecutivo. Yo le pregunté a Antoliano. No, yo dije yo también. Yo dije ni el presidente, incluso me incluí, ni yo, entendemos que este es el código ideal, perfecto, pero que estamos convencidos, y ahora lo voy a limitar a título personal, yo estoy convencido de que el balance es favorable. Es decir, sin que esto sea lo que yo desearía, el balance es favorable, y ahí me parece, y yo usé la palabra transacción, que era mejor negocio transarse por que se aprueben este paquete de disposiciones positivas y que sigamos echando el pleito por aquellas que nosotros entendemos, que yo entiendo que deben ser mejoradas. Ahora, no sé si esto está claramente dicho, si no lo intento de nuevo. Entendí. Ok. Ahora bien, con relación a lo de la impunidad, mira, Usana, y ahora te voy a dar una respuesta personal. La impunidad no depende de un código. La impunidad depende fundamentalmente de la voluntad y de la política y de la actitud de los agentes del sistema de justicia. Y yo te voy a poner un ejemplo. Hasta el 16 de agosto del 2020, eran pocos los sometimientos que se hacían de funcionarios de gobierno, ¿verdad? Sin embargo, cambió la fecha y cambió la actitud. Yo le decía, te voy a poner otro ejemplo. Yo le decía, cuando yo era estudiante, discutía con un amigo que era defensor de Balaguer, inteligente, por cierto, él hacía una defensa inteligente, y él me decía que los progresos institucionales que había en el país con el cambio de gobierno de Balaguer al gobierno de Antonio Guzmán no se debía al PRD ni nada de eso, que era el curso de la historia. Y yo le digo, pero la historia cambió en 24 horas. Es decir, en 24 horas, al día siguiente de la toma de posesión de Antonio Guzmán, o una semana o lo que sea,
comenzaron a regresar los exiliados, salieron las cárceles, los presos políticos salieron. Yo recuerdo que la banda de música de la policía estaba en la universidad, el presidente fue a la universidad, dejaron de bombardear el campo universitario, etcétera. Entonces se desmantelaron clanes militares. Entonces yo digo que no siempre los asuntos, no siempre, en todo dependen de la norma. También influye quien la administre. Antoliano, yo quiero mover un poquito el tema del código. Yo no quiero hablar de código. Hay gente que está hablando de que van a haber cambios en este agosto rumbo al 16. Entonces yo quiero saber de los cambios, yo quiero saber de los decretos, yo quiero saber cómo se está trabajando en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Yo quiero saber de eso. Le está preguntando a la persona menos idónea. No, yo no estoy joseando. Yo no estoy joseando lo mío nada más. Yo estoy hablando en nombre de muchísimas gente. Ella quiere saber si su decreto está listo. Si hubiera un decreto para Diurga, yo no lo dijera aquí. O sea que lo hay. Pero hay gente, Antoliano, que dice, esta es la última oportunidad para mucha gente que está en la banca, porque entiende que a partir de ahora ya no va a haber más decreto hasta el 28. No, eso no es verdad. No, mira, no solamente el presidente Abinader, los últimos gobiernos no han sido tan precisos en hacer cambios en fechas específicas de que 16 de agosto. Pero diferente. Creo que el presidente Medina Antoliano no lo hacía. Pero tampoco el presidente Abinader ha hecho cambios así, salvo los puestos militares que están establecidos por ley. O sea, Diario Libre hizo una publicación ahí que tiene a mucha gente nerviosa. Bueno, yo no lo he visto, pero yo lo que te iba a decir, Diurka, es que... Tú hablaste de banca. Que Diurka tiró indirectamente el concepto banca. Los comandantes en jefe de los órganos militares están designados por 2 años. Yo recuerdo que cuando cambió el gobierno, yo dije, y eso fue el objeto de unos comentarios, yo dije, aquellos funcionarios sobre los cuales no haya un decreto nuevo permanecen en su lugar hasta que haya uno que lo destituya. Entonces comenzaron a decir, el consultor dijo que lo ratificaron. Yo me acuerdo. Exacto. Entonces es que un decreto solo se deroga por un decreto. Y el presidente, pero volviendo a tu pregunta, el presidente no tiene por hábito hacer cambios necesariamente el 16 de agosto, pero a lo mejor hay. Sin embargo, yo no lo sé. Okay. Doctor Antoliano Peralta. Como dijo Juan Boa Mengual, que siempre cito esa Berto Mengual. Le dijo, yo no lo sé, si lo supiera no lo dijera a usted. Sea usted el jurado. Se mueve. Sin embargo, se mueve. No se mueve. Es por se mueve. No. Juan Bosch, yo esta anécdota me gusta tanto que la he repetido, que a Mengual le dijo a Juan Bosch que si la oposición tenía como arma suficiente para dar un golpe de Estado a la guerra, la gente decía que Mengual trabajaba para servicios de seguridad internacionales. Y Juan Bosch se quedó mirando y le dije, yo no lo sé, si lo supiera no lo dijera. Sea usted el jurado, era ese programa. Muy inteligente respuesta, ¿verdad? Claro. Doctor, se ha procurado el programa icónico de la comunicación. La creación del Ministerio de Justicia. Se presentó un proyecto, fue aprobado, pero el Ejecutivo le hizo observaciones. Hay puntos respecto a esas observaciones que como que muchas personas no entendían respecto esencialmente a la política criminal y otras más bastante pertinentes. Primero, ¿cuál es el estatus del conocimiento de nuevo por parte del Congreso? Sé que el Senado lo aprobó, no sé qué ha pasado en la Cámara de Diputados y en qué consistieron esas observaciones. Mira, Manuel, qué bueno que me pregunta eso para que... Usted es mi candidato a ser ministro. Muchas gracias. Yo se lo he dicho varias veces. Muchas gracias, Manuel. No sé qué te he hecho. No, todas las condiciones. Ha hecho un buen trabajo. Gracias. Miren, a ver si yo logro decir esto de tal manera que no genere especulación ya. Esa es una pregunta muy oportuna porque ese es un tema del cual no se ha hablado públicamente mucho, que yo sepa. Primero, si me permiten, voy a aprovechar para hacer una breve explicación de el contenido de la ley que crea el Ministerio de Justicia y luego terminar con lo que me pregunta Manuel.
el Ministerio de Justicia, de conformidad con esa ley que fue aprobada, debe manejar, digamos que 5 grandes temas, entre otros, pero 5 grandes temas. Uno de ellos es posiblemente el más voluminoso, es el sistema penitenciario, que se manejaría a través de una dirección descentralizada, la Dirección de Asuntos Penitenciarios. Pasaría a ser un órgano con autonomía presupuestaria, administrativa, funcional, etcétera, pero bajo la sombrilla del Ministerio de Justicia. El otro gran tema es la representación del Estado en justicia. Ustedes saben que, y lo saben mucho los abogados que están aquí presentes, y miro a Manuel porque ejerce mucho en materia administrativa, que cuando se pone el Estado en causa, hay que notificar al procurador por una ley añeja, al Procurador General de la República, es decir, al Fiscal General de la República, aunque el tema sea de otro carácter administrativo. Pero el Tribunal Contencioso tiene un funcionario que se llama Procurador General Administrativo, que ahora pasó a llamarse abogado de la Administración Pública. Entonces, el Estado, cuando es puesto en causa en materia penal, debe ser notificado el Ministerio Público, que es quien lo representa. Si es en materia administrativa, debe ser notificado en manos del Procurador General Administrativo, que ahora se denomina abogado de la Administración Pública. Pero el Estado puede ser también demandado, puesto en causa en otras materias que no son lo administrativo y lo penal. Por ejemplo, en materia civil puede ser demandado en desalojo de un local que ocupe, etcétera. Entonces, el Ministerio de Justicia representa al Estado en todos los asuntos que no sean penales, porque digamos que en lo administrativo el abogado de la Administración Pública va a ser un órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia de conformidad con la nueva ley. Pero lo más importante, donde el Estado está continuamente puesto en causa, es en los temas de arbitrajes internacionales. Entonces, estos temas los maneja la consultoría y el Ministerio de Industria y Comercio. Eso se concentraría en el Ministerio de Justicia, que sería quien representaría al Estado en los conflictos de arbitraje, sean nacionales o internacionales. El otro gran tema que manejaría el Ministerio de Justicia es el sistema de los derechos humanos, que producto de la dispersión que ustedes advierten, esto lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quizás cuando se disolvió el Ministerio de Justicia en la última ocasión, en el año 1964, cuando el gobierno del Triunvirato repartieron estas atribuciones, y así como el sistema penitenciario fue a parar a la Procuraduría, todo lo que tiene que ver con el régimen de los derechos humanos fue a parar a la Cancillería. Ahora, el sistema de derechos humanos de ese tiempo no es el de ahora. La República Dominicana es compromisaria de una serie de acuerdos y tratados, y además la visión que tiene el mundo del respeto a los derechos humanos no es el mismo que se tenía en esos tiempos. Cómo las naciones se comprometen ahora cuando hay violación a los derechos humanos, eso es distinto, y por tanto tiene que haber un órgano que preste atención a eso. Entonces, hemos hablado del sistema penitenciario, la representación en justicia y derechos humanos. Yo dije 5. Los otros son digamos que el sistema registral, que cae sobre el Ministerio Público y que ya lo he explicado otras veces, y que ahora lo llevaría el Ministerio de Justicia. Los actos notariales, esencialmente. No. Las ONG, registro de abogados, controles de notarios, etcétera. Ahora,
caigo en lo de Manuel. El otro gran tema que para mí, junto con el sistema penitenciario, una de las atribuciones importantes del Ministerio de Justicia es la formulación de la política criminal, que en la modificación constitucional reciente se hizo una modificación y se estableció un transitorio que no es inocente. No es inocente. La formulación, la responsabilidad de formular la política criminal del Estado, su coordinación, subrayo eso y lo pongo en negrita, recaía sobre el Ministerio Público. Eso lógicamente era un absurdo. Incluso muchas de las personas que trabajaron la Constitución del 2010 admiten que eso fue un desliz, porque no puede el órgano persecutor al mismo tiempo ser el que tome la medida de prevención, de crear la política para prevenir el crimen. Eso no hay discusión teórica, todo el mundo admite que no debía ser el Ministerio Público. Entonces, la Constitución quita este elemento del Ministerio Público y tiene un transitorio que creo, si la memoria, como dice una amiga mía, si mi memoria no es masculina y por ende infiel, dice ella, no lo digo yo, tiene un transitorio cuarto que dice, esta atribución permanecerá bajo la dirección del Ministerio Público hasta tanto se le atribuya por ley a otro órgano. Y en ese punto es que caemos en la pregunta de Manuel, que resulta que durante la discusión de la ley del Ministerio de Justicia, hubo opiniones encontradas sobre si la coordinación debía pasar al Ministerio de Justicia, otros decían que al Ministerio de Interior, y esa discusión no terminó aún estando la ley a punto de ser aprobada. Y efectivamente la ley se aprobó y posterior a la aprobación y antes de su promulgación, llegamos a la conclusión, revisando, porque la Constitución dice al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo puede diferir a un ministerio, pero llegamos a la conclusión siguiente. La política de prevención del crimen no es una tarea que le corresponda a un órgano en particular. Por ejemplo, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Interior y Policía y ahora el Ministerio de Justicia. Cuando el Ministerio de Cultura trata de ir al barrio o a donde sea a educar a la gente en un sentido determinado, está haciendo prevención del crimen. Yo recuerdo que Amaury Sánchez tenía un empeño al principio del gobierno por crear unas orquestas sinfónicas juveniles, barriales. Y él me decía a mí, ningún niño que toque violín sale a atracar. Así es. Un niño sumido en la música clásica tiene menos propensión probablemente al delito que un niño que esté en la calle. En el dembow. Exacto, que esté en el dembow, bueno, lo dijo el pariente. Está en el teteo, exacto. Ustedes se imaginan un muchacho, un adolescente, en una orquesta sinfónica y luego salir a arrancarle un teléfono a una gente, como que no parece. Eso no quiere decir que sea un hecho inevitable, ¿verdad? Que sea contundente, pero es una apreciación. La cultura, lo que quiero decir en síntesis, es que la cultura y el deporte son elementos disuasivos del delito. Ahora, Antonio, yo me quedo observando. No he concluido, sí, pero vamos a ver el incidente. No, porque voy a aterrizar con lo de él. Aterriza. ¿Lo hago o espero? Para que lo que yo concluya para al final ya termino diciendo entonces que se decidió modificar un artículo, bueno, trajo como consecuencia 3, pero una disposición para que la coordinación esté en manos del presidente de la República. La coordinación de la política criminal del Estado, de la política de prevención criminal del Estado, porque la de persecución sigue en manos del Ministerio Público. De ahí que esa fue la modificación y el Ministerio de Justicia
forma parte del sistema como otros órganos del Estado. Solo de orden ahí mismo, porque la Constitución y la ley del Ministerio Público habla de formulación e implementación de la política criminal, no de la coordinación, tanto la Constitución vigente como la ley del Ministerio Público. Formulación sí le ponía entonces el liderazgo del Ministerio Público. Entiendo lo que dices, pero la palabra era formulación e implementación de la política anticrimen del Estado en la cabeza del Ministerio Público. No, muy bien, eso se queda. Lo que pasa es que es de la política de persecución, porque la reforma constitucional separó la persecución del crimen de la formulación de políticas contra el crimen, que se traduce en una gran modificación, prevención. porque la persecución es solamente una parte de la política. Pero esa sigue en manos del Ministerio Público. Yo me quedo escuchando todas las explicaciones que está dando sobre la función del Ministerio de Justicia. Yo siempre he dicho que elaborar un proyecto es fácil, sobre todo para quien lo elabora, lo difícil es ejecutarlo. Ahora, cuando uno logra esa sinergia entre quien elabora un proyecto y al mismo tiempo tiene la visión para ejecutarlo, por las motivaciones que tiene, yo pienso que el ideal para ser el primer ministro de Justicia de la República Dominicana sería usted. Tiene la visión. Bueno, ya tengo dos votos. Quisiera preguntarle, ¿no le preocupa el tema de lo que uno observa ahora? Un deterioro, si se quiere, hasta cierto punto por parte de la actuación indebida de muchos miembros de la Policía Nacional, ejecuciones a plena luz del día delante de niños sin necesidad, violación de domicilio y situaciones que se dan de violencia permanente. No es preocupante esa situación que se da en aras de la lucha contra la delincuencia, a veces cayendo en actitudes delictivas por parte de miembros de la policía. Sí, Felipe, me preocupa. Claro que me preocupa. Yo no tengo todas esas informaciones confirmadas de que esté ocurriendo, pero no me asombraría porque históricamente en la República Dominicana, vamos a tomarlo después de la dictadura para acá, porque en materia de derechos humanos no podemos contar la dictadura, ¿verdad? Porque sería perder el tiempo. Pero después de la muerte, del ajusticiamiento de Trujillo, la policía ha tenido una tradición de aplicar su propio código y sus propias modalidades. Creo que hemos mejorado. Y ahora sí, contrario al razonamiento que yo le hacía a mi amigo, el joven reformista, con quien discutía aquellos temas, ahora sí yo creo que también es producto de la evolución del tiempo. Es decir, actualmente nosotros vivimos un sistema político y digamos de niveles democráticos mucho más avanzado, cada vez más, porque el tiempo también lo va imponiendo. Hay logros que alcanza un gobierno en una época que ya se tornan irreversibles. Y pongo por ejemplo la Constitución del 2010. La Constitución del 2010 trajo, digamos, una ampliación del catálogo de los derechos fundamentales y crea mecanismos de transparencia y para el respeto a esos derechos, que yo creo que ningún presidente se atreve, digo, en su sano juicio, a volver a retrotraer eso a antes de la Constitución de 2010. En el año 94, en el 1994, cuando se suscitó la crisis electoral entre Peña Gómez y Balaguer, eso incluso está registrado en un libro que sobre la reforma constitucional que suscribimos mi hermano Rafael y yo, y valga el anuncio gratis, del cual va a salir una segunda edición ahora adecuada con las nuevas reformas. Lo esperamos. Bueno, vendremos aquí a hablar del libro. Pero en esa... Venimos los dos, sí. Esa constitución del 94, que se iba a reformar para limitar el periodo de Balaguer a 2 años, algunos dicen que para extendérselo, cayó en manos de una tríada de juristas
y dentro de ellos estaba Romero Confesor, Manuel Esquea y el expresidente del Tribunal Constitucional. Y el doctor Esquea, cuando entraron a la consultoría, eso lo cuenta él y está registrado en el libro, le dijo, pero nosotros aquí hay un proyecto de reforma que propusimos él como jurídico de Salvador Blanco, vamos a tomar eso como modelo. Y ahí estaba, ¿sabe qué, Felipe? El Consejo de la Magistratura, la no pérdida de la naturalización, la doble nacionalidad, como la gente dice, y bueno, entre otras. Pero de ahí sale el Consejo de la Magistratura y sale la revolución judicial del 97, cuando entró el magistrado Subero Isa, y hay posibilidad de darle para atrás todo eso. Es decir, que los avances democráticos institucionales son producto también de la evolución y de las conquistas que se van acumulando. Doctor Peralta, hay una serie de elementos que se han señalado sobre la aprobación del Código Penal. Algunos temas yo creo que son muy modernos, va a ser interesante ver su aplicación, como el régimen de semilibertad, una serie de elementos como es registrar agresores sexuales. Sin embargo, hay gente que ha dicho que hay una especie como de letra pequeña por ahí, como de códigos ocultos, y se refiere a la posibilidad de que algunos tipos penales periman quizás mucho antes de lo que en la conformación actual del código lo hacen. Hay quienes generalmente sospechan que casi siempre estos tipos penales van en relación hacia los ilícitos que están relacionados con servidor público y con otros comportamientos. ¿Qué pudiéramos decir a la sociedad en ese caso con respecto a lo que dice el texto, a las condiciones, hacia dónde fue la marea en relación a esos tipos penales que, insisto, mucha gente está de alguna manera diciendo, bueno, nos han metido esto, pero en la letra pequeña está esto? No, recuerda que al inicio de esta conversación dijimos que el código está calientito, ¿verdad? Sí. Todavía hay descubrimientos. Hay muchos descubrimientos, sí, que incluso nosotros los abogados y las personas que estamos en contacto con esto no hemos hecho y que lo vamos a ir haciendo cada vez. Recuerda que el código entra en vigencia en 12 meses y que se abrirán espacios y discusiones para que cada quien vaya haciendo sus observaciones. Ahora me la encuentro temprano todavía para ir. Por ejemplo, ayer me envió un amigo abogado que le preocupan mucho los temas que están de moda ahora, de las difamaciones. Sí. Me manda esto y yo le dije, yo no había fijado en eso en el código. Dice, él destaca esto. Artículo 209, difamación extorsiva. Quien haga imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho preciso o concreto que le afecte en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, audiovisual o escrito, radial o televisivo, streaming electrónico o en el ciberespacio con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio de cualquier naturaleza, ustedes saben a lo que está refiriendo, o para que la víctima de un tercero realice, omita o tolere un acto que le cause un perjuicio y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de 5 a 10 años y multa de 10 a 20 salarios. Entonces dice párrafo, la misma pena se impondrá a quien para no materializar la difamación solicite un beneficio. Hay gente que dice que yo te suelto. No me menciones. Sí, no, porque el negocio es te menciono y luego dejo de mencionarte, ¿verdad? Para no mencionar dicen que hay una tarifa, para no mencionar. Hay gente que nadie lo menciona. Solicite un beneficio de cualquier naturaleza, perjuicio con ello, obligue ello que si la infracción es cometida por 2 o más personas, sin importar que estos formen o no una asociación de malhechores, se impondrá pena de 10 años de prisión mayor y multa de 20 a 30 salarios mínimos. Claro, o sea, vamos a una asociación de malhechores. Bueno, yo lo que les digo es que vamos a ir descubriendo el código primero y luego vamos a juntarnos a hablar de él, porque hay muchos elementos. Y termino diciendo una consideración de tipo personal. Yo no estoy muy convencido de la imprescriptibilidad de los delitos. O sea,
Si un delito, hay algunos delitos que en este código le han aumentado la prescripción de 10 a 20 años, etcétera. Ahora, si el sistema de justicia en 20 años no ha logrado juzgar a una persona, salvo que haya escapado a la justicia, que eso es distinto. Pero usted se imagina que hay un individuo lo estén juzgando y ese expediente esté durmiendo el sueño eterno por ahí, y nadie te cita, nadie te llama, y tú estás disponible, pero en algún momento tiene que terminar los procesos. Eso es un principio incluso del derecho, porque nadie puede andar eternamente con un expediente persiguiendo. Aunque ya los procesos judiciales tienen fecha de caducidad. Exacto. Salvo que una persona se oculte. Porque ya si usted se ocultó y la justicia no en Estados Unidos el homicidio no prime. Hay homicidio. Y los casos de los cold cases se reabren. Los casos caen se cierran, frío, pero están ahí siempre. No prime. Surge cualquier eventualidad y se reabre. Bueno, en el sistema anterior del penal dominicano existía la contumacia, ¿verdad? Y yo mismo, yo manejé un caso más o menos conocido aquí, cual no tengo que referirme porque bueno, eso pasó, incluso creo que la persona está guardando prisión todavía. Yo manejé un caso de contumacia donde un individuo en la calle de Fillo, de Fillo con 27 de febrero. No, con Rómulo Betancourt. Con Rómulo. Sí, es un joven, en la época joven, por un posible roce de su vehículo, que no lo llevó a rozar, se apió con una pistola y le entró a tiro a una familia, hirió a un tío, hirió al papá y mató al joven, a un hijo. El día que se iba a conocer la audiencia, el fondo de eso, porque él estaba en libertad bajo fianza, el abogado llegó y dijo que él se había sentido mal y que lo habían llevado a un centro médico y jamás lo volvimos a ver. Se abrió un proceso en contumacia, se le condenó a 20 años y el imputado se fue del país. Bueno, pues resulta que con la ayuda de la policía, Interpol y qué sé yo qué, y con la ayuda de una fiscal que se llama Minerva Batista, que no tiene igual, y que yo me quito el sombrero ante ella por la persistencia y la profesionalidad y el apoyo que le dio a la familia de la víctima. El condenado en contumacia fue traído al país. Eso sería como en el año 2015 que lo trajeron, por ahí 2016, ¿no? Y se reabrió el proceso, porque al que condenan en contumacia, este es un proceso ya superado, ya no existe la contumacia. El que condenaban en contumacia, para reabrir su proceso tiene que someterse a prisión, él tiene que entregarse. Y él vino, inevitablemente vino, no, lo trajeron y se abrió un nuevo juicio y creo que está cumpliendo condena. Pero como la ley procesal dominicana no contempla la contumacia, mi criterio es que la persona que evade la justicia se interrumpa el plazo de la prescripción. Ahora, si el tipo está ahí y pasa un tiempo, pues usted no tiene la culpa de que el tiempo haya pasado. Buen día, Aníbal Díaz. Bueno, muy buenos días, Antoniano, qué bueno verlo. Yo creo que, como bien ha dicho, en lo que pude escuchar, en la última parte usted decía que hay que ir descubriendo el código. Yo creo que... Y lo iremos descubriendo. Aquí lo fundamental es que todo el que tenga intereses legítimos, vocación de mejora y de aporte, pues lo haga, porque al final tenemos un espacio de tiempo importante, un año, para eso, y creo que la Cámara incluso va a tomar... decisión sobre plazo específico de convocatoria a ese fin, es decir, de que se convoque en un plazo específico y de que se dé una apertura hacia recibir esas motivaciones. De hecho, y qué bueno que usted está hoy aquí, piensa el Ejecutivo
no solo tomarse ese tiempo de descubrirlo, sino piensa el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo a través de su consultoría jurídica, establecer algunas modificaciones, piensa presentar algunas modificaciones, algunas oportunidades de mejora, se dice ahora, pues yo diría que reivindicaciones de derechos, porque al final yo mismo tenía 14 observaciones y lo dije en el hemiciclo ese día, a las 7, 8 de la noche, me paré y le dije, miren, yo le propongo a todos los demás colegas que están aquí que retiremos la modificación, que aprobemos y que nos demos la oportunidad de en el vacation ley tomar las decisiones. Y así lo hice, las retiré las 14. Y otros lo hicieron, otros no. De 66 que había en ese momento, se mantuvieron unas 23, lo cual hizo que esa discusión llegara hasta las 3 de la mañana. Y al final recogimos una gran parte en las que están las mías, las de muchos otros colegas. Hay unas 70 propuestas que están ahí, tomadas encima de la mesa para poder que no se aplicaron, estudiarse, que no se conocieron, las retiramos para conocerla ahora en el vacation ley. ¿Tiene el Ejecutivo la intención de tomar una iniciativa parecida? El presidente no ha dicho, porque es muy temprano, ¿verdad? Específicamente que voy a someter un proyecto de ley, pero sí ha dejado entender que el espacio de los 12 meses para la aplicación de la ley es un espacio para esto mismo, para que las observaciones pertinentes de mejora de la ley, y yo al inicio de esta conversación me refería a eso, de que este es un espacio adecuado. Y en cuanto a la consultoría, nosotros siempre estaremos dispuestos a recibir ese tipo de propuestas que pueden terminar en un proyecto de ley. Ahora, no es que hay un plan específico ahora mismo. Quien sí habló de eso fue el presidente del Senado, que dijo que el Senado iba a continuar como la conversación y la revisión para que, si era necesario, introducir un proyecto de ley. Resuelto, Antoliano, el tema del Código Penal, queda pendiente ahora el Código Laboral, que me gustaría saber si, porque el penal se aprobó por una intervención muy específica del presidente, que hasta convocó a una legislatura extraordinaria, si existe el mismo interés de que se resuelvan los escollos que hay para el Código Laboral, posiciones de empresarios, posiciones de los sectores laborales, y si hay algún otro tema específico que le interese al gobierno que se acelere en el Congreso. Yo pienso que no hay mucho tiempo si no se hace una nueva convocatoria para impulsar temas importantes, porque la legislatura termina mañana pasado. Yo digo para una próxima legislatura. Ah, no, claro, miren. El Código Laboral específicamente, que es de lo que estamos hablando. Este Código Penal, como todos sabemos, no fue una iniciativa del gobierno, pero el Código Laboral sí. Ahora, el Código, las modificaciones a las leyes laborales nunca se han producido que no sea por consenso de las tres partes envueltas, es decir, patronos, trabajadores y Estado. Yo no recuerdo haber conocido una modificación importante de carácter laboral que no haya sido consensuada. Y la consultoría recibió la propuesta de Luis Miguel de Camps, cuando era ministro laboral, del Código, y como siempre le damos un vistazo general sobre las formalidades legales, porque nosotros no estábamos autorizados a cambiar las disposiciones de fondo, porque eso era una potestad del ministro de Trabajo. Él fue que se reunió con los sectores y sabe lo que se consensuó y lo que no se consensuó. Ahora bien, el tema de la cesantía no llegó a la consultoría como parte de los elementos que se habían acordado modificar. Es decir, eso no pasó por nuestra mano con esa encomienda, y yo no concibo que una conquista de esa naturaleza pueda hacerse por la voluntad unilateral de una de las partes en este proceso. Tiene que ser producto de consenso. Si por ejemplo
los trabajadores aceptaran que se modifique esa institución de la cesantía y que se le compense con otro tipo de beneficio, si lo aceptaran las centrales sindicales y los trabajadores estuviesen de acuerdo, bueno, pues se fue. Pero no lo veo de así. Si no hay acuerdo, no lo consigo. ¿Tú quieres cambio? Sigo con Antoliano. ¿Tú quieres cambio? ¿Tú crees que el presidente debiera hacer algunos cambios? ¿Cambio de funcionarios? Sí, de funcionarios. No te voy a preguntar quién. No es propio, pero ¿tú crees que tú consideras que debiera ser? No te voy a decir lo que Juan Bolívar a menguar, ¿no? De ninguna manera, porque ya eso lo dije. Lo que te voy a decir es que recuérdate, como buena abogada que eres, que fuiste penalista, eres penalista, pero no estás en ejercicio. Pero la gente no sabe que tú tuviste tu periodo de penalista. Muchos. Recuérdate que solo los testigos están obligados a declarar. Las partes pueden. Gracias, Manuel, de decirnos como mi abogado. Mira, no te dejes quitar ese Ministerio de Justicia, ¿eh? No te lo dejes quitar. Sí, claro, pero tú sabes que hay alguien ahí que te anda. Mira, Susana, yo nunca he aspirado a ningún puesto público. Y estoy bien donde estoy. Y si me dejan donde estoy, sigo haciendo lo que estoy haciendo. Quisiera hacerlo cada vez mejor. Pero si el presidente me pide que haga ese sacrificio, que es un sacrificio, es montar un ministerio, yo lo asumo. Y si me dice que me vaya para mi casa, me la paso entre aquí y Michel. Claro, te espera ya. Va a hacer otro sacrificio. Sí. Feliz tarea de Michel, el sacrificio más completo. No, y volver a la casa, la esposa. Así es. La esposa, mi amor. Antoliano, El Salvador en este momento acaba de aprobar la reelección indefinida y muchos tienen el temor de que Nayib Bukele pueda eternizarse y hacer como muchos otros han comenzado bien y han terminado en un desastre. El presidente de la República hizo todo lo contrario con el tema de la reforma para que precisamente esté blindada y no se pueda hacer la reelección. Entre esa decisión que tomó el presidente, esta decisión de aprobar un código, promulgar un código penal que tenía mucho tiempo en archivos, ¿el presidente pudiera pagar un precio político, sea negativo o positivo? ¿El presidente dominicano? Sí. Por el hecho de cerrar la reelección. De tomar esas decisiones. No, porque, mira, Diurka, la reelección estaba prohibida. De hecho, el artículo 124 la prohibía. La reelección indefinida, ¿verdad? El presidente, como todos ustedes saben bien, al proponer la reforma constitucional, lo que hizo fue dificultar la reforma a la Constitución para hacer posible la reelección indefinida. Yo, sobre el caso de Bukele, ya que hablamos de esto, yo tuve una experiencia en El Salvador. Fui a El Salvador a conocer el sistema de justicia de El Salvador. Tuve 3 días, pero intenso. Y tuve contacto con creo que a excepción del presidente de la República, con todos los funcionarios que están ligados a estos temas. El ministro de Justicia, que lo hay, el procurador, el ministro de Defensa, el presidente de la Suprema Corte, etcétera. Ellos me explicaron. Y yo creo que yo no estoy manifestando mi aprobación a la reelección indefinida de Bukele. Lo que yo creo es que esto hay que verlo en función de las particularidades de El Salvador. Cada país tiene una situación. La República Dominicana tiene unos niveles de institucionalidad y de estabilidad política y ciudadana. Precisamente ese es el problema. Que no se corresponden con la situación que había en El Salvador. Y yo te cuento que yo le dije al ministro de Justicia, que es un tipo muy inteligente, advertí para mí que es un tipo con muchas luces, y yo le digo, él me explica cómo ellos controlaron
el tema de las bandas que tienen toda esa gente presa y cosas. Tienen como 75,000 personas en una sola cárcel. Y yo le digo, pero es que cuando ellos salgan, que cumplan, probablemente no estén regenerados. Se supone que la función del sistema carcelario es regenerar la conducta de la gente. Y él me dice, hermano, esa gente no va a salir nunca. Nunca. Ministro, consultor. Mire, hay una ley que se conoció en el Congreso Nacional, que es la de residuos sólidos, que ha traído gran controversia desde la propuesta. Ha habido observaciones por posibles prácticas monopólicas que genere, fijación de precios, en fin, al parecer no tuvo un diseño apropiado creo que está pendiente de discusión o de observación o promulgación por parte del Ejecutivo. Quisiéramos saber su posición respecto a esta disposición legal. No, la ley no ha llegado todavía. Okay. No ha llegado a la consultoría. ¿Y la opinión no ha llegado al poder de ese proyecto? No ha llegado. Ahora, yo conozco el proyecto, lo he visto. Es un asunto bastante técnico, por cierto, esto de la basura, eso es un mundo. Y todos los que saben de eso, no todos, mucha gente que sabe de esto, dicen que esa ley tiene elementos que deben ser revisados, han dicho, pero no ha llegado al Poder Ejecutivo. Antoliano, sabe que cada proceso político, sobre todo cuando llegan a este clima, que está llegando el presidente de la República, un presidente que constitucionalmente no se va a reelegir, y se inicia un proceso interno de transición, de lucha por el poder, atomiza mucho el gobierno y a veces se desenfocan de los objetivos fundamentales que tiene un gobierno, que es de concluir bien. Se descontrolan muchas cosas en términos incluso hasta administrativos. ¿Cuáles son los mecanismos? O sea, ¿se están funcionando? ¿Va a haber mayor nivel de control administrativo para evitar que esta pre-campaña se desborden la cosa más allá de los aspectos de carácter legal, con el aumento de las nóminas públicas, el incremento de gastos tal vez innecesarios, que tradicionalmente siempre se han dado, con la particularidad ahora de que el presidente no va a ser el candidato, sino funcionarios públicos? Sí, hay una continua vigilancia de estos temas administrativos y del gasto. Una de las cosas que el presidente Abinader habla mucho y que ha puesto mucho empeño es en la calidad del gasto. Y parte de la calidad del gasto es no gastar en empleomanía innecesaria. Incluso, esto no es solo una teoría, se han suprimido para mal de los compañeros del partido, se han suprimido instituciones, varias. Si ustedes lo recuerdan, yo le puedo hacer una enumeración aquí. Yo conozco un presidente provincial, un joven presidente provincial que quedó en el aire porque la institución que él dirigía de pronto la fusionaron. Pero hay más empleados en nómina ahora. Bueno, eso yo no tengo el dato, pero me parecería raro. Bueno, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha estado con nosotros. Hay un tuit por ahí, no lo vamos a leer, el tiempo ya no nos da, de la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, un comunicado a nombre del Ministerio Público, donde saluda el código y entre otras cosas dice, de las muchas cosas que menciona, dice que aunque toda ley es perfectible, hoy hemos avanzado por el bien de la sociedad, lo que a grandes rasgos comunica que, bueno, como herramienta, pues hay que arrancar a tratar de aplicar pues todo lo que pudiera mejorar este código. Antoliano Peralta ha estado con nosotros, es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a quien, como de costumbre, esperamos en una próxima ocasión, siempre en su condición de consultor o como han sugerido los compañeros, en la que sea. Y le piden que se sacrifique. Un rumero, un ministerio, ¿verdad? Claro que sí, ¿por qué no? Sí. Miche va bien y está mejor. Vámonos. No, yo vengo con el libro. Con el qué libro. bueno. Sí. Con el ministerio. Nosotros concluimos. Llévatelo.